Buenas noches, que el Señor le bendiga grande y poderosamente. Le habla su hermano pastor Dr. Montalvo Suero, y es para nosotros un placer poder estar con ustedes, todos ustedes, en esta oportunidad para traerles lo que es la segunda unidad de administración eclesiástica o administración de la iglesia. Esta es una asignatura para los estudiantes que están inscritos en el asociado o licenciatura en teología, pero también puede ser tomada como un diplomado si así usted lo prefiere. Esta es una facilidad que le brinda la Universidad Teológica Shalom, amén, de la Florida, y nosotros lógicamente seremos su profesor en esta ocasión. Un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes de Florida, a los estudiantes también que nos siguen de otros estados norteamericanos, amén, como también de otros países de América Latina, como es República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Argentina, amén, en los cuales ya tenemos la Universidad Teológica Shalom llegando directamente a ustedes. Alabado el nombre del Señor. En la primera unidad estuvimos viendo lo que es la base administrativa de la iglesia y el llamado que tiene cada pastor a ser un buen administrador. Es decir, estuvimos considerando las bases teológicas y conceptuales, amén, de la administración eclesiástica o administración de la iglesia. En esta segunda parte vamos a familiarizarnos con el proceso, amén, de la administración, pero también con los conceptos básicos que conlleva lo que es la administración eclesiástica y lo fundamental que es para la iglesia en sentido general. En la primera unidad vimos por qué la iglesia es administrable y también nosotros pudimos ver el gobierno que la iglesia desarrolló siguiendo el modelo de la sinagoga, pero también desarrolló su propio modelo con sus propios cuerpos de ministros y oficiales que dirigían la congregación, por lo cual se establece una base real de lo que es una verdadera administración. Ahora entramos en la segunda parte, que es muy importante, los conceptos y el proceso administrativo. Lo primero es que la administración se contrapone enérgicamente contra el denominado empirismo. Cuando hablamos de empirismo, estamos hablando de una administración donde el pastor es su propio jefe y gobierna la iglesia a su manera, ya sea como una casa de familia o ya sea como una empresa, sin inquietarse siquiera por saber cuáles son las leyes establecidas en la palabra de Dios que rigen la administración del cuerpo de Cristo. El desconocimiento de los mecanismos de gestión ha llevado al fracaso a muchos ministerios. Es de conocer cuáles son los enfoques de la función pastoral e ignorar los propósitos que Dios tiene para la iglesia y para cada ministerio en particular. Y por lo tanto caemos en el gran tema que es básico en administración, que es la planeación. Y la planeación es importantísima, es la columna vertebral de toda administración. Amén. Si fracasamos en planear, dice un gran dicho, estamos planeando fracasar. O sea, estamos en contra de lo que es la improvisación. Estamos en contra de lo que tal vez nosotros podemos decir, vamos a comenzar sin saber tal vez cuáles son los objetivos finales, sin tener un programa de cómo llevaremos a cabo la acción que estamos proyectando y simplemente improvisando en cada momento. Esto lógicamente está destinado al fracaso. Veamos primeramente algunos conceptos de administración que es muy importante. Ya vimos en la Biblia ejemplos de grandes administradores, como es el caso de José, amén, quien llegó a ser gobernante de Egipto, como es el caso de Daniel también y sus amigos, amén, que tuvieron una posición céntrica en lo que es el gobierno babilónico durante Nabucodonosor principalmente. ¿Qué es administración?
Administración es una ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y las técnicas encargadas de planificar, organizar, dirigir y el control de los recursos. ¿De cuáles recursos estamos hablando? Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y recursos tecnológicos, por supuesto. Entonces se enfoca en el gobierno o en la administración de una empresa o de una organización con el fin, porque toda organización tiene un fin, y el fin de la administración es obtener el mayor beneficio, obtener el máximo beneficio posible y la eficiencia, amén, de toda la organización. Ese es un concepto bastante amplio que llena las expectativas de lo que es administración. Otros dicen que administración es el proceso cuyo objeto es coordinar eficazmente y de forma eficiente los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. Suena como si fuese, amén, aplicable a una industria, pero recordemos que la iglesia es administrable. Recordemos que Dios tiene un propósito para la iglesia y que ese propósito debe ser alcanzado en base a una buena administración. Recordemos la parábola de los talentos, que el Señor exige fructificación a cada uno de los siervos que fue encargado con 2 talentos, 5 y 10 talentos. Y cuando el Señor venga, aquellos que han sido puestos sobre su casa, amén, para dar alimento a sus siervos, dice la Biblia que serán recompensados aquellos que hayan administrado correctamente, honestamente, la casa de Dios, cumpliendo con los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Administración es la gestión desarrollada, el talento humano para facilitar las tareas de grupos de trabajadores dentro de una empresa o organización. Por lo tanto, es organizar personas, es coordinar personas, es llegar a cabo una gestión, una acción para gloria y honra de Dios. La administración es una ciencia social, dice otro concepto, que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Una buena administración coordina los recursos humanos, coordina el personal, coordinan los oficiales, hay armonía en los oficiales, y aplicado a la iglesia hay armonía en la iglesia, y la iglesia funciona como un engranaje completamente aceitado, amén, para gloria y honra del Señor, que alcanza los objetivos de predicación, alcanza los objetivos de crecimiento numérico, y también los objetivos de formación de líderes institucionales, de tal forma que la iglesia pueda ser el cuerpo de Cristo en el sentido absoluto de la palabra. Estos son algunos conceptos de administración que posiblemente se le pida a usted qué es administración, y me gustaría que nos brinde como respuesta el primer concepto que le hemos dado, alabado el nombre del Señor, que es el siguiente: la administración es una ciencia social, lógicamente entra entre el grupo de las ciencias sociales, pero el objeto de este estudio es las organizaciones y las técnicas encargadas de planificar, organizar, la dirección, el control de recursos de una empresa u organización con el fin de obtener mayor eficiencia o el máximo de los beneficios posible. Así que esta definición es bastante abarcadora, amén, y cumple con los propósitos de este curso de administración eclesiástica. ¿Cuál es el ámbito y el alcance de la administración pastoral? El campo de administración pastoral. Primero, se presenta como proveedor, el pastor se presenta como proveedor, cuidador, amén, y está proveyendo un servicio pastoral a la congregación local, a una organización religiosa. El pastor está al frente de este servicio. El pastor se proyecta como dirigente, amén, de esa institución, de ese cuerpo, amén, que es la iglesia local o es una institución cristiana. Se presenta como administrador encargado de dirigir, amén, como era el principal de la sinagoga,
que se encargaba de planificar absolutamente todas las actividades de la sinagoga, así el pastor como anciano, como obispo, como presbítero, es el encargado de una buena dirección, no solamente de los servicios de la congregación, los servicios públicos que son diversos, amén, sino también llevar a cabo una buena administración de todos los recursos de esa organización, ya sea el personal, ya sea la planta física, ya sea los recursos financieros, amén. Y lo más bonito de la administración es el alcance de los objetivos sociales. ¿Y cuáles son los objetivos sociales, iglesia? La proclamación del nombre de Cristo en primer lugar, o querigma. Pero también hablamos de coinonía o comunión, hablamos de adoración, hablamos de discipulado, hablamos de evangelización. Son muchos los propósitos de la iglesia, pero nosotros entendemos que a través de la administración Dios nos capacita para alcanzar tales objetivos. El pastor se presenta y aplica como creyente, amén, como un administrador de la casa de Dios, amén, primeramente de su propia casa, como vimos en la lección pasada, pero y también de su propia persona, porque él tiene que dar ejemplo en todo y tiene que saber administrar su tiempo, administrar su trabajo, administrar su ministerio, administrar los recursos que Dios pone en su mano como persona y como padre de familia. Tiene que comenzar desde ahí. Esa es la base de la administración pastoral, que nosotros comencemos como persona administrando nuestra propia vida para así ser hallado en gracia y pasar a ser administradores de la casa de Dios. La administración pastoral, por lo tanto, aplica los principios, las técnicas bíblicas y también técnicas, amén, técnicas que son propias de la administración como ciencia, a que nos ayuda, que son las herramientas que utilizamos también para nosotros poder dirigir, para nosotros poder, amén, dirigir correctamente lo que es la iglesia local. Pero cuando hay conflicto entre tal vez alguna posición de la administración general, que como ciencia lógicamente las posiciones casi siempre son correctísimas, amén. En la práctica, lamentablemente, la administración secular es que se desvía a uno u otro lado porque hay prácticas comerciales que son desleales, y esas prácticas comerciales, aunque sean legales en cualquier país del mundo, nosotros como iglesia no estamos llamados a esa competencia comercial. Nuestras competencias son espirituales, nuestro mensaje es espiritual y, como dijo Jesucristo, nuestro reino no es de este mundo. Alabado el nombre del Señor. La administración pastoral, por lo tanto, se relaciona directamente con lo que es el gobierno de la iglesia local. Es la administración de la iglesia local, es el liderazgo de la iglesia local, es el llamamiento que tiene la iglesia local, amén, y que nosotros estamos al frente de esa congregación. Hay muchas bases teológicas que le hemos hablado y nos dice un gran refrán: detrás de cada logro, ya sea grande o pequeño, siempre existe un plan. Si realmente deseas que las cosas sucedan, comienza a planearlas, como cuanto antes lo haga, cuanto antes lo vas a conseguir. Las cosas buenas, las bendiciones de Dios no se dan simplemente por el azar o por la circunstancia, sino que hay que luchar por ella, hay que visualizarla, hay que alcanzarla. Y lamentablemente estamos en una época donde se nos dice que simplemente con decretar las cosas vamos a lograrla, sin el mayor esfuerzo, simplemente con una fe. Creo en la fe y creo que la fe me fortalece. Y creo también que la fe en Cristo Jesús me capacita para yo lograr los objetivos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero recuerde, hace falta trabajo, hace falta tesón, hace falta planear. Alabado el nombre del Señor. Y el Señor nos dirige en ese plan. Josué tenía un plan cuando iba a invadir. Alabado el nombre del Señor. Iba a conquistar la tierra de Canaán. Y el Señor le dio ese plan.
Y si nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Josué y en el libro de Éxodo, vamos a ver los detalles de ese plan. Comenzó pasando por Jericó con un gran milagro que causó expectación y puso a los enemigos del Señor a temblar. Alabado el nombre del Señor. Atravesó la región central, dividiendo los grupos de naciones cananeas, los del norte y los del sur, impidiendo que ambos grupos se reuniesen y atacasen como una persona al pueblo de Israel. Luego atacó a los pueblos del sur, que eran los más peligrosos, y finalmente atacó a los pueblos del norte. Y ese fue el plan, la estrategia que el Señor le hizo a Josué, amén, le dio a Josué para la conquista de la tierra de Canaán. Y la segunda estrategia fue la división del territorio entre las tribus de Israel, encargado a cada tribu a que termine el plan de la conquista. Algunos fallaron y otros alcanzaron éxito en ese plan de conquista. Algunos que fueron fieles y se sujetaron al plan de conquista alcanzaron a obtener buena tierra, alcanzaron a obtener buena bendición. Pero aquellos que fueron cobardes, aquellos que tal vez sintieron desánimo y no lograron alcanzar ese objetivo que tenía puesto de parte del Señor. Por lo tanto, así como Jacob luchó con un ángel por su bendición, también nos manda a nosotros a luchar por nuestra bendición. Y tenemos las herramientas de esta lucha. Hay que visualizar lo que nosotros creemos por fe. Tenemos que orientarnos por la palabra de Dios que nos dice cuáles son los propósitos, los objetivos de una congregación de la iglesia de Cristo Jesús. Y aparte de esos propósitos, Dios nos habla y nos dice cuáles son los propósitos de nuestra iglesia local. Y por lo tanto, ahí vamos creciendo en un plan. Y recuerde, detrás de cada logro, ya sea grande o pequeño, siempre existe un plan. Si realmente deseas que las cosas sucedan, si realmente deseas que las bendiciones lleguen a tu vida, comienza a planearla en fe en este momento. Mientras más pronto, amén, la planeemos, más rápido lo vamos a obtener. Ejemplos de la Biblia, del plan. En la creación, Dios tenía un plan. Alabado el nombre del Señor. Y un plan y un orden que la ciencia se queda asombrada de ese orden de esa fase en cada día de la creación. La fase de preparación, la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La fase de preparación también incluía la planeación y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas ordenando todo. Alabado el nombre del Señor. Y en esa fase inicial de planeación separó Dios las aguas de las aguas, descubrió lo seco, hizo el Señor la atmósfera. Después de crear la atmósfera, siguió con la fase de planeación. Alabado el nombre del Señor, creó las plantas, después las plantas, creó los peces, las aves y finalmente crea a los mamíferos, los grandes mamíferos, y también crea al hombre. Un plan perfecto. Alabado el nombre del Señor, observamos en la creación. También hay un plan perfecto de salvación que el Señor ha realizado para nosotros. Nada sorprende a Dios, sino que todo está planeado por el Señor. Amén. No es que el hombre iba a pecar y sorprendió a Dios con ese pecado, sino que ya Dios sabía que el hombre iba a caer. Pero Dios trazó su plan. En el momento mismo que el hombre cayó, ahí entra el plan de Dios. Y le dice, por lo tanto, a la serpiente, he aquí, tú vas a herir a la simiente de la mujer en el carcañar, y la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza. Y ese plan era a través del Mesías, y ese plan era a través del Hijo de Dios, el segundo Adán, que venía a la tierra a rescatar completamente al hombre. Así que hay un plan de Dios, amén, que se efectúa desde el momento mismo de la creación. Y también hay un plan personal para mi vida. Hay un plan personal de Dios para tu vida. Y por eso dice Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también lo predestinó. Porque Dios nos conoció de antemano. Y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, el plan de Dios es perfecto, también llamó. Y a lo que llamó, también justificó. Y a lo que justificó, también, por supuesto, glorificó, o nos espera la glorificación final. En Efesios 1:4, que nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Igual que lo dice Primera de Pedro 1:10, ya destinados desde antes la fundación del mundo, pero manifestados en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Esto es hablando de Jesucristo, que fue destinado desde antes la fundación del mundo. Así que Dios tiene un plan personal para nuestras vidas, y por lo tanto la planeación es un concepto completamente bíblico. Alabado el nombre del Señor. La improvisación es anarquía. La improvisación es lo que a Dios no le gusta. Y por eso me habla la Biblia de la necesidad de planificar. Y algunos dicen, pero ¿acaso la planificación es contraria a la fe? En lo absoluto. No es falta de fe, no es confiar en nuestras capacidades. No, la administración es usar las capacidades y la dirección del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. Y es tanto, leamos lo que dice Lucas 14, verso 28 en adelante. Habla Jesucristo a su discípulo sobre la necesidad de planificar. Y dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, o sea, ya sea tu casa, la iglesia del Señor, amén, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si puede, si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, dice la Biblia, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. ¿Sabe qué es el fracaso? Es el naufragio. Y con naufragio significa que invertiste todo, amén, y lamentablemente quedaste en la ruina y no pudiste terminarlo. Y que lo que tú invertiste posiblemente no vas a lograr recuperar el valor invertido, y por lo tanto has quedado en ruina por una mala administración, una mala inversión. Y por eso es lo que nos dice la palabra de Dios como obreros cristianos, como pastores, que tengamos cuidado en olvidarnos de planificar. ¿Y cuáles son los beneficios prácticos de la planificación? En primer lugar, cuando planificamos, se reduce la incertidumbre. Amén. Se genera un plan de acción. Una cosa es que yo muestre o exprese tal vez un deseo o un anhelo, y yo diga en sentido general a la congregación, en este año queremos crecer y ganar 50 miembros o 100 miembros más en la congregación. Queremos para llegar diciembre, amén, nosotros poder contar con 50 miembros más en la congregación. ¿Cuánto lo creen? Lo levantamos la mano, adoramos a Dios, amén, y vamos a hacer una oración, nos tomamos de mano, oramos. Dios le gusta esa acción. Amén. Pero es simplemente una visión general. ¿Qué vamos nosotros a hacer para desarrollar o alcanzar esa visión general? Respaldarla con un plan. Y si no la respaldamos con un plan concreto, amén, nosotros no vamos a lograr ese objetivo. Simplemente fue una expresión de anhelo. Simplemente nosotros lanzamos esa expresión. Comenzamos el año. Y cada vez que comenzamos el año están las grandes propuestas de comienzo de año. Unos dicen que quieren un vehículo nuevo, otros dicen que quieren mejorías en su casa, pero al fin y al cabo pasan los años y no se logran los objetivos. Algunos dicen que quieren estudio y pasa el tiempo y no se logran los objetivos. Está demostrado que si usted quiere avanzar en su vida, ya sea en los estudios, ya sea en lo financiero, ya sea en la obra de Dios, necesita un plan para alcanzar los objetivos. Alabado el nombre del Señor. Pero cuando no tenemos un plan, estamos completamente a ciegas y no sabemos dónde vamos. Simplemente estamos confiando que Dios haga un milagro, que pase algo extraordinario y que Dios nos mande del cielo esas cosas que hemos anhelado. Pero Dios tiene un método para darte esa bendición.
y es a través del plan, alabado el nombre del Señor, que Dios te va a dar. Entonces, cuando nosotros hacemos un plan, esa incertidumbre, ese nerviosismo, ese estrés, esa expectación se quita de nosotros. Genera confianza en la congregación porque ya sabemos hacia dónde vamos. Ya sabemos cuál es nuestro propósito. En lo numérico queremos alcanzar X número de miembros. En lo financiero queremos que nuestras cuentas no queden en rojo. Amén. En cuanto a lo físico queremos hacer algunas mejorías en el edificio de la iglesia. Y así por el estilo podemos hacer diversos planes. Las sociedades de jóvenes, caballeros, de niños hacen sus planes. Amén. Y el buen presidente o el buen director de cada departamento hacen sus planes. Y esos planes hay que alcanzarlo. Declaración de objetivo. Perfecto. Es lo primero que se comienza. Pero aparte de declaración de objetivo que sean realizables, tenemos que generar un plan de acción para eliminar la incertidumbre. Beneficio de un plan. Número 2, minimiza los riesgos, porque en todo es riesgo, pero mientras planeamos lo más exacto posible, se crea eficiencia. Y al crear eficiencia, los riesgos del fracaso son mínimos. Tercera, optimiza los recursos, porque elimina gastos que son superfluos o gastos que son innecesarios, y lo poco o muchos recursos que tenemos lo va a optimizar a fin de alcanzar lo que hemos planeado. Número 4, un plan minimiza los esfuerzos porque se coordina el trabajo. A veces tenemos diversos departamentos que se dedican a la misma labor y no unificamos los esfuerzos. A veces de diferentes departamentos manejan diferentes recursos con los mismos objetivos. Y ahí entonces se está gastando los recursos de forma innecesaria y se está también trabajando el trabajo humano de forma innecesaria y no alcanzamos los objetivos. O tal vez los diferentes departamentos de sociedades, en vez de trabajar unificado, estén polemizando o estén trabajando en pugna y no se alcancen los objetivos. Número 5, un plan optimiza resultados porque produce calidad. Un plan genera estabilidad y una estabilidad que es perdurable, y por lo tanto es necesario que nosotros comencemos en nuestra iglesia a aprender a planear y comencemos a planear lo antes posible. Alabado el nombre del Señor. Hay que aprender a trabajar en planes. Cuando trabajas en planes, todo está completamente y perfectamente articulado. A veces no tenemos las habilidades técnicas para elaborar un buen plan. Y un buen plan me va a decir cuáles son las declaraciones de objetivos para este año. Amén, en cualquier orden que sea. Me va a indicar los pasos para lograr ese objetivo. Un buen plan me va a indicar los recursos que yo cuento y cómo obtener los recursos que me hacen falta para yo implementar ese plan, ese programa durante el año. Un plan me va a decir cómo yo puedo ir evaluando el progreso de ese plan, cómo se va realizando ese plan y cómo voy a capacitar el personal y cuáles son las cualidades que necesita del personal que voy a reclutar para ejecutar ese plan. Por lo tanto, un plan es necesario. Si Dios comenzó planeando, que es Dios, mucho más nosotros necesitamos planear para alcanzar el propósito que Dios tiene para la congregación y también para nuestras vidas. ¿Qué nos permite la administración? Nos permite, número 1, prever las circunstancias. A veces no vamos a caminar a lo ciego. Tenemos que prever las cosas que pueden pasar, lo imprevisto. Y aquellas cosas que ya son previsibles también tenemos que poner en nuestro plan. Un plan nos permite cambiar resultados negativos por resultados que sean favorables. Un plan nos permite prepararnos para las contingencias. Hay momentos de crisis, hace falta un plan. Hay momentos de contingencia, hace falta un plan, y por lo tanto no nos va a sorprender, como dice la mujer virtuosa.
amén, que está preparada para cuando llegue el invierno. Y asimismo nosotros tenemos que estar preparados cuando llegue el tiempo malo. Un plan mira hacia el futuro. Un plan determina el futuro que queremos alcanzar. Y esto que nos permite un plan. Con respecto a la función administrativa de la iglesia, dijo un gran conocido, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Lo que decidamos ahora, lo que implementemos ahora es que va a cambiar nuestra posición que tengamos en el futuro. Usted comienza a proyectarse, cómo usted se ve al final del año, cómo usted se ve en 5 años, en 10 años. Y por eso hay planes que son a corto tiempo, a mediano tiempo y a largo tiempo. Amén. Pero tenemos que comenzar comenzar nosotros a proyectarnos hacia el futuro. ¿Cuáles son las funciones del pastor en el tal sentido? La función del pastor, el ministerio pastoral, es uno de los ministerios más exigentes que hay en las Escrituras. El pastor, primeramente, amén, es pastorear. Amén, por supuesto que es pastorear. Pero ese pastoreo significa administrar como ministro de Dios. Amén, eso significa mayordomía. Y aparte la mayordomía tiene el ministerio de la predicación, que es querigma. Y tiene el ministerio también de hacer discípulo, que es la enseñanza. Y el pastor es un ministerio completo, amén, porque tiene que ser apto para enseñar, como dice las Escrituras, pero también debe ser un hábil administrador que lo haya demostrado gobernando bien su casa, teniendo sus hijos en sujeción, amén, ser un padre modelo, alabado el nombre del Señor, y el Señor lo va a promover. ¿Cuáles son las funciones del pastor? Considerar las 7 funciones que tiene un gran valor para nuestra iglesia y que el pastor está llamado a realizar. ¿Y cuáles son? En la iglesia, el pastor está llamado, número 1, a planificar. Después que planificamos y en torno a ella está la calendarización, o sea, agendar lo que hemos planificado. Si no agendamos, el plan es aéreo, es irrealizable, es una quimera y hace falta agendar o calendarizar. Alabado el nombre del Señor. Hace falta organizar para lograr ese plan. Y en esa organización tenemos que entrenar personal. Hace falta delegar porque no somos sábelo todo. Amén. Y vamos a hacer todo el trabajo. Hace falta coordinar. Hace falta presupuestar y hace falta evaluar. Estos son los 6 pasos en la función pastoral, en la función administrativa pastoral. Amén. Vuelvo a preguntarle, ¿cuáles son los 6 pasos en la administración pastoral? Planificar, calendarizar, organizar, delegar, coordinar, presupuestar. Son 7 pasos. Y evaluar, o presupuestar y evaluar muchas veces van juntos. ¿Qué es la planificación? Ya la hemos visto. La planificación puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso administrativo. La planificación promueve la acción consistente, integrada y con propósito. Hay una visión. Tal vez Dios te revele cuál es la visión. Tal vez Dios te revele cuál es lo que viene en el futuro. Amén. Y ahí está el sueño que estuvo José de las 7 vacas flacas. Y después las 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Estaba Dios revelando lo que venía en el futuro. Amén. Y por lo tanto, Él tiene un plan. Dios le revela un plan. Vamos en el año de las 7 vacas gordas. Vamos a nosotros, vamos a pertrecharnos, vamos a prepararnos para el tiempo de escasez, en este tiempo que hay abundancia antes que vengan los días malos. Y para eso hay que planificar cómo se va a hacer. Y por eso decíamos que José fue un hábil administrador, alabado el nombre del Señor. Con la planificación cuidadosa es posible evitar los errores y anticipar la crisis. Y hay mayor probabilidad de alcanzar los objetivos a través de la planificación. Un buen plan
deja poco al azar, porque trata de ver en lo más mínimo los detalles que se pueden presentar. Así que la primera función es planear. El pastor es un estratega. El pastor tiene que aprender a planear. El líder tiene que aprender a planear. Planear debe ser una actividad de nuestra vida diaria. Amén. Planeamos en el trabajo, planeamos en el estudio, planeamos en nuestra vida financiera, planeamos nuestra familia cuando vamos a casarnos. Todo es en base a un plan, a un proyecto. Si usted desea un vehículo nuevo, un carro nuevo, debe hacer un plan para alcanzarlo. Alabado el nombre del Señor. Todas las bendiciones que usted quiera alcanzarlo, debe no solamente proponérselo, sino hacer un plan, planear. Número 2, calendarizar. Ningún programa puede funcionar eficientemente sin un calendario general de eventos, planes y actividades. Un calendario general que cumpla con los siguientes objetivos. ¿Cuáles son? ¿Para qué calendarizar? Si hago un plan y hemos declarado como propósito, objetivo general, alcanzar 50 miembros en la iglesia, 50 nuevos miembros, un crecimiento de 50 numéricamente hablando. Perfecto, vamos a hacer un plan. ¿Cómo lo vamos a lograr? Necesitamos actividades. ¿Cuáles son las actividades que vamos a generar para alcanzar los 50 miembros? A lo interno vamos a mejorar el servicio que brinda la iglesia. Que cada servicio de oración sea una verdadera experiencia de gozo y regocijo en el Espíritu Santo. Para que los miembros que están en la congregación, amén, se sientan que están debidamente alimentados y ninguno se vaya a la iglesia. Hay que cerrar la puerta trasera, es la primera estrategia. Amén. Que estén atendidos, que no hayan necesitados en la iglesia. Esa es la primera estrategia. Hay que trazar otras estrategias más. Amén. Tenemos que organizar la iglesia para los miembros nuevos que van a llegar. Amén. Para que lo puedan recibir. Amén, que haya un orden para recibirlo, un departamento para que lo pueda visitar, que lo pueda doctrinar, amén, que le pueda dar seguimiento a las conversiones. Perfecto, pero ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cuáles son las actividades que hay que realizar para alcanzar 50 miembros? Evangelizar. ¿Dónde vamos a evangelizar? ¿Cuáles grupos vamos a evangelizar? Aparte de evangelizar, queremos evangelizar en cárceles, en hospitales, en la comunidad. Amén. Queremos realizar trabajos sociales. ¿Cuáles son los que vamos a hacer? Perfecto. Queremos hacer otras obras. Amén. Formar grupos de familia. Perfecto. Pero ahora hay que calendarizar. Hay que ponerlo en el calendario esas actividades. Amén. Vamos a desarrollar 2 o 3 actividades de evangelización general en la comunidad y vamos a buscar la fecha, a calendarizarla. Amén. Establecerla. ¿En qué fecha vamos a realizarla? Amén. Vamos a comenzar a trabajar en los hogares. Vamos a establecer la fecha de inicio de nuestro trabajo en los hogares. Vamos a comenzar a trabajar en hospitales o en la comunidad. Vamos a establecer las fechas. Amén. Y los eventos que vamos a desarrollar en la comunidad o en los hospitales. Amén. Pero está perfecto. Y estamos calendarizando o poniendo todo en agenda. Porque poner en agenda es la forma práctica. Amén. De nosotros desarrollar el plan. ¿Qué nos permite? ¿Cuáles son los propósitos de calendarizar? Primero, presentar visualmente la distribución de las actividades durante un periodo. Amén. Ya sea de 12 meses o ya sea de 6 meses. Relaciona las actividades unas con otras y nos hace ver cuál es el propósito general que vamos a alcanzar. Ayuda también a familiarizarnos o a visualizar cuáles son nuestros próximos objetivos. Estimula la comunicación entre los miembros de la iglesia, estimula el crecimiento, estimula la fe de los creyentes. Y también nos permite establecer prioridades en la iglesia. Porque muchas veces hay iglesias que se manejan por el calendario, pero no de buena manera, sino que siempre están celebrando una fecha, una festividad que esté en el calendario, pero no tienen sus propias actividades. Amén. Porque no tiene un plan. Amén. Día de los enamorados.
Día de los enamorados, día de tal cosa, pero ¿cuáles son las actividades propias que nuestras? No la tenemos. Ayuda a establecer, por lo tanto, prioridades en los programas. Amén. Y también estimula la participación de todos los hermanos de la iglesia, porque todos se van a unir en esos planes. Número 1, le dijimos que planear. Número 2, calendarizar. Número 3, organizar. Amén. Tenemos la meta, tenemos las actividades, ya le hemos puesto en el calendario las actividades. Ahora tenemos que organizar cómo vamos a realizar las actividades. Necesitamos una persona o un equipo de personas que esté encargado de realizar esas actividades. Esas personas hay que reclutarlas, hay que entrenarlas debidamente. Amén. Y tenemos lógicamente que establecer cuál es la forma de cada una de ellas. Organización del ministro consiste en dividir, agrupar el trabajo en personas individuales o en comités individuales, definir la relación establecida entre los diferentes individuos y comités que se vayan formando a fin de alcanzar ese plan, ese proyecto. Amén. Y también, sobre todo, hay que describir las funciones en ese plan. Amén. Y esto se va escribiendo. Cuando está escrito, se ve bello, hermano. Entonces, cuando se escribe cuáles son los objetivos, yo tengo que hacer un perfil de esas personas que voy a reclutar. Amén. Y en ese perfil también tengo que ver cuáles son sus capacitaciones. Amén. Y describir, amén, cuáles son las funciones de ellos para que no choquen funciones. La de un presidente, la de un vicepresidente, la función de un secretario, la función de un tesorero, y tengo que escribirla para que cada quien sepa cuáles son sus funciones. La función del pastor, amén, que va a tener en ese plan, todo eso debe estar completamente escrito con detalle. Los propósitos de descripción de funciones es bueno. Aclarar los objetivos institucionales e individuales, identificar los atributos requeridos para desempeñar la tarea, porque muchas veces estamos buscando un tesorero que levante la mano a quien postula y postulan a fulano que no sabe absolutamente nada de contabilidad y se nombra tesorero. Se busca un secretario que desconoce lo que es manejar un archivo, redactar documentos, escribir cartas, escribir correspondencia, que no reúne las cualidades de un secretario. Y que tampoco entrenamos para las funciones, amén, que van a desempeñar a las personas que tal vez la congregación propone. Amén. Pero por lo tanto, hay que nosotros primeramente trazar el perfil. Secretario, se requiere que un secretario cumpla los siguientes requisitos. Tesorero, se requiere que el tesorero cumpla con los siguientes requisitos. Presidente, se requiere que el presidente cumpla con los siguientes requisitos. Y cuando ya alguien propone, ya tenemos una base para nosotros buscar los líderes adecuados a fin de poder desarrollar el plan que estamos proponiendo. También el propósito de escribir funciones determina las relaciones de información entre los líderes y obreros, orienta a los nuevos obreros hacia las tareas que son prioritarias y sirve como alineamientos administrativos, amén, de modo que todos sepan lo que se requiere para una supervisión directa. Y provee cierto grado de protección contra la sobrecarga, amén, de tarea o duplicidad de funciones, porque se da mucho en la iglesia. Y el paso número 4, delegar. Amén. No solamente es planear, no solamente es calendarizar, no solamente es organizar, ahora falta delegar. Exactamente. Y por lo tanto, he ido a congregaciones que el pastor es que realiza prácticamente todo, porque se ve como un padre protector y tiene ese modelo de padre protector, pero en sí es un líder sobreprotector que parece que no confía en sus miembros y tiene que hacer absolutamente todo. Y en un culto, en un servicio sencillo, él dirige el servicio, amén, canta,
es el pianista de la iglesia y también el predicador, y los demás hermanos sentados sin hacer absolutamente nada. Esto no es así. Tenemos que aprender a delegar. El liderazgo de la iglesia, el liderazgo pastoral es una experiencia de delegar. Es una experiencia, por lo tanto, que requiere, amén, que nosotros estemos captando nuevos líderes, entrenando nuevos líderes, haciendo discípulos constantemente. Y Pablo hacía discípulos, y es un ejemplo bello de administración. Pablo entrenaba personas para la obra misionera, y asimismo nosotros tenemos que entrenar. A la distribución del trabajo entre los líderes y obreros se le llama delegar. Moisés delegó autoridad cuando dividió el trabajo para juzgar a los hijos de Israel. Cada persona que ocupa un puesto de liderazgo tenía la autoridad sobre un grupo del pueblo, ya sea de 100, de 200. Alabado el nombre del Señor. La iglesia primitiva también delegó tareas en los diáconos que eligió, como vemos en Hechos capítulo 6. Hay que delegar. El principio que se estableció es el mismo que se sigue en la actualidad. Sin embargo, la mayoría de los administradores aprende por experiencia que las responsabilidades no pueden ser totalmente delegadas. A pesar de que tú delegues, tienes que supervisar y velar para que se cumplan correctamente. El administrador debe recordar que en última instancia él es el único y principal responsable de todas las cosas y necesita mantenerse lo suficientemente cerca del programa para saber lo que está sucediendo. Delegamos correctamente, hay que aprender a delegar, pero recuérdese, delegar no es olvidarse de su responsabilidad. Delegar no es descargar su responsabilidad en otros, no, es buscar ayuda de otro y velar para que la demás persona obtenga su crecimiento a través del servicio. Paso número 5, coordinación o coordinar. La coordinación tiene que ver con la sincronización y unificación de las acciones de un grupo de personas en la congregación. Aunque la coordinación puede ser considerada como una actividad particular, forma parte de toda la fase del proceso administrativo. La coordinación se logra cuando las organizaciones, los departamentos, amén, las sociedades trabajan juntas de manera armoniosa para alcanzar los objetivos establecidos por la iglesia. La coordinación de la totalidad del programa de una congregación requiere una gran destreza administrativa de parte del pastor. Alabado el nombre del Señor. Salomón fue un hábil administrador también. Estableció la forma de cómo el reino se iba a sostener. Amén. Los tributos se establecieron porque se coordinaba y también se coordinó por tribu, las tribus que cada mes iban a cubrir los gastos de la corte real. Amén. Y eso es un trabajo de coordinación. Daniel realizó un trabajo de coordinación entre los sátrapas o gobernantes y sabios del reino babilónico. Amén. José también hizo un trabajo de coordinación en los diferentes equipos que tenía para almacenamiento de los alimentos en los tiempos de abundancia, y también hizo un trabajo de coordinación para el personal que iba a distribuir esos alimentos en los tiempos de escasez. Así que la coordinación es absolutamente necesaria y es el paso 5 de lo que es la administración pastoral. La coordinación puede verse beneficiada por los siguientes principios. ¿Cuáles son los principios de una buena coordinación? Número 1, una estructura simplificada con responsabilidades distribuidas entre comités. La iglesia primitiva coordinó el trabajo de reparto entre las viudas y encargó a 6 personas que lo realizaran. Número 2, acuerdo por parte de los obreros con el propósito, las prioridades y los objetivos generales. Número 3, un calendario de actividades actualizado. Número 4, métodos de comunicación bien diseñados. Número 5, supervisión a través de una figura central de autoridad, en este caso es el pastor. Número 6, un correcto sentido del tiempo, porque estamos
calendarizando, estamos agendando y por lo tanto tenemos un sentido del tiempo. Y número 7, consideración de los planes a corto y a largo plazo, porque vamos a evaluando, amén, cada 2 meses, cada 3 meses o mensualmente vamos evaluando las actividades que están diseñadas y que se están realizando. ¿Cuál es el paso 6? Presupuestar, que es lo más difícil, porque a veces nos encariñamos tanto y estamos tan dentro de la fe que pensamos que simplemente decretar o decirlo ya se hizo. No, la parte práctica es presupuestar. Todo eso está bello. Vamos a conseguir 50 miembros más, vamos a evangelizar por las cárceles, por los hospitales, vamos a hacer 3 grandes proyectos de evangelización, invasión evangelística en la zona. Amén, vamos a hacer una campaña evangelística, vamos a comenzar con grupos de hogar, perfecto. Pero requiere dinero, requiere de materiales. Amén, tal vez hay que hacer volantes, hay que hacer tratados. Amén, tal vez hay que mover vehículos, gastos de gasolina. Tal vez hace falta también comprar otro tipo de materiales, de Biblias también harán falta. Amén. Tal vez hará falta de una buena impresora para los materiales que necesitamos de orientación. Amén. Y eso, lógicamente, que requiere recursos. Amén. Y cuando ponemos obrero a trabajar, amén, tenemos que pensar que hay que brindarle, aunque sea un vaso de agua, un refresco o algo. Amén. Cuando lleguen de la evangelización, amén, si es a distancia, tenemos que pensar en alojamiento, transportación. Y si es de misiones, tenemos que pensar en los tickets aéreos. Por lo tanto, si tenemos una actividad, amén, y hemos agendado diferentes actividades, tenemos que saber de dónde van a sacar los recursos. Y dirían, van a salir los recursos de la congregación, pero tal vez llamamos a los tesoreros de la iglesia y tal vez no hay recursos necesarios. Por lo tanto, tenemos que agendar actividades que son financieras y crear departamentos o comités de finanzas que nos ayuden a proveer esos recursos necesarios para nosotros poder aplicar ese plan a corto y a largo plazo en la congregación. Por lo tanto, presupuestar es establecer y mantener un presupuesto, es parte de la función administrativa conocida como control, pero con demasiada frecuencia la información relativa a las finanzas de las iglesias locales se mantienen oculta a un halo de misterio y de secretismo. Y no debe ser así, porque las finanzas deben estar puestas completamente claras. Por otro lado, frecuentemente el tema de la finanza en las iglesias locales se discute en términos imprecisos y mojigatos también. Sin embargo, el presupuesto es el misterio de la iglesia expresado en términos monetarios y como tal debe ser compartido con toda la congregación. La información financiera puede ser confiada a los creyentes. Dios siempre usa la información, no la ignorancia. El correcto manejo de la finanza y el compartir la información con la congregación estimula el dar, estimula el compromiso. Un principio importante para un compromiso financiero es que las personas que apoyan aquellos programas, aquellas personas también, amén, estén enteradas del destino o del uso que le damos a esos recursos. ¿Cuáles son los beneficios de un control del presupuesto? 1, estimula planificar con anticipación. 2, conduce a una planificación efectiva. 3, promueve actividades balanceadas. 4, estimula el intercambio de información. 5, revela los desequilibrios a tiempo. Cuando falta algo, lo revela a tiempo. 5, provee estándares exclusivos. Y 6, utiliza los informes de rendimiento disponibles. Si hay desequilibrio o si hay desperdicio en el área financiera de la operación de la iglesia, esto siempre tiende a causar un desequilibrio y pérdidas en el uso de tiempo, manejo de recursos o manejo de personal. Y la última fase de la actividad del pastor es evaluar. Evaluar, determinar qué hicimos mal. Es una pregunta común. La evaluación es una forma de autocrítica.
es la formación administrativa de hacer las preguntas. Con mucha frecuencia somos tentados a hacer preguntas a los grupos o individuos únicamente cuando un programa no alcanza los éxitos esperados. Cuando un programa funciona bien, se plantean pocas preguntas. Sin embargo, si las empresas seculares le dan tanta importancia a la evaluación de sus resultados, nosotros como iglesia también tenemos que darlo. Cuando usted va a un banco, le llega una entrevista. ¿Cómo lo atendió la persona? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió estimulado? Y asimismo nosotros, cuando alguien visita nuestra congregación, tenemos que evaluar el trato que le estamos dando a las personas, el trato que le estamos dando a lo que estamos brindando a la comunidad. Y lógicamente no nos evaluamos. Como profesores tenemos que evaluarnos también. Amén. Tantos profesores de niños como también en universidades. Amén. Tenemos que evaluarnos y de hecho nos evalúan constantemente. Amén. Pero también nosotros como pastores tenemos que autocriticarnos y evaluarnos también. La evaluación tiene 4 propósitos principales. Número 1, fomentar iniciativas. Número 2, estimular la imaginación, porque podemos hacer cosas mejores. Número 3, desarrollar un sentido de responsabilidad, porque usted sabe que será evaluado. Y cuando una entidad, cuando un concilio no evalúa a sus pastores, es peligroso. Número 4, intensificar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización. Y esa es la evaluación. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo, dijo un gran pensador. Y nosotros estamos llamados a una gestión pastoral real, amén, para estimular a los creyentes en la fe y para alcanzar los objetivos que el Señor se ha propuesto a través de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta ha sido la segunda unidad de lo que es la administración eclesiástica. Y esta es Universidad Teológica Shalom. Gloria al nombre del Señor. Y esta es la asignatura Administración de la Iglesia. Y le invito, amén, a inscribirse en esta universidad con los brazos abiertos. Amén. Soy el profesor, doctor Montalvo Suero, pastor y teólogo. Gloria al nombre del Señor. Y espero en Dios poder contar con tu presencia en este curso de administración eclesiástica. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.